Una de las cosas que está ocupando todos los medios de comunicación es la victoria contundente del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien nuevamente volvió a ganar las elecciones presidenciales para quedarse por segunda vez consecutiva en el gobierno. Pero lo que llama más la atención son las críticas que le están haciendo a Bukele por sus constantes declaraciones acerca de Dios, y lo acompañan por acusaciones como el tema de derechos, que según estos medios infringió en su nación, mostrándonos de esta forma cómo está el mundo de hoy cuando alguien menciona a Dios. Y también nos muestra que hoy gran parte de los medios están ocupados por una corriente y filosofía de esta nueva era, conocida como una corriente liberal al pecado, que supuestamente defiende los derechos de todos, pero en realidad solo defienden sus intereses. Ahora, Bukele dijo lo siguiente sobre esto. Hay que darle la gloria a Dios. Porque ¿qué somos nosotros? Sino herramientas todos, herramientas de Dios. Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó a través de un pueblo unido que decidió dejar el pasado atrás. Ya veo los titulares. Bukele menciona a Dios y el país debe ser laico. Es que hasta eso nos quieren imponer, que seamos ateos. Nosotros respetamos a todas las religiones, respetamos a los ateos, a los agnósticos, los respetamos y somos sus amigos, pero déjennos creer en Dios. Y déjennos darle la gloria si así lo queremos. ¿En qué les molesta? ¿En qué les afecta? Tal vez les afecta el ejemplo. Porque tal vez las poblaciones de sus países a las que les han metido el ateísmo empiecen también o vuelvan a creer en Dios. Ustedes han visto, gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido, cómo El Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro. Ahora, no vamos a hablar aquí sobre las doctrinas que sigue Bukele y las influencias que tiene. Eso ya lo hablamos en otro vídeo. Solo les rogamos a que siempre disciernan lo que vean y reciban, y que tengan muy en serio crecer en la llenura del Espíritu, que solo es mediante el conocimiento de la palabra de Dios, tal como afirma Colosenses. Solo así podrán discernir más y más lo que es de Dios y lo que viene de Él. Esto sin duda nos muestra cómo está avanzando el mundo a pasos agigantados, a la mayor hostilidad hacia el cristianismo. Y esto nuestro mismo Señor Jesucristo lo profetizó, y se ha mostrado de forma clara en toda la historia del cristianismo, y en la actualidad aún mucho más, porque el mundo no tolera todo lo que menciona a Dios, ni a Jesucristo, ni a su palabra. Aún en cristianos nominales perciben este tipo de hostilidad. Y esto será tan severo contra los cristianos, que incluso dijo en Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esa ha sido la historia de la iglesia. Muchísimos casos. Los predicadores más nobles y fieles de la verdad fueron perseguidos, fueron encarcelados y ejecutados. Y las razones por las que el mundo es así, la razón por la que el mundo se comporta de esta forma con el cristianismo, son varias. Juan 15:19 nos dice una de ellas. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. El mundo es así porque no somos parte de él. Somos como una conciencia para el mundo. Y proclamamos los engaños y anunciamos la verdad. Y por esa razón, buscan aislar esa verdad del Evangelio, porque aman la maldad. Y si están en contra de la iglesia, es también porque aborrecieron a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Y aunque esta hostilidad siga creciendo y creciendo más y más, el Evangelio se ha esparcido y seguirá esparciéndose por todo el mundo. El Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y aunque la persecución y el aborrecimiento siempre estará ahí, pero también estará ahí el poder del Espíritu Santo para lograr los propósitos de Dios para congregar a su iglesia. Y es por eso que Dios nos llama a no aferrarnos a un reino material, a un gobierno natural. Este es el otro punto que Dios nos llama la atención aquí, porque nuestra ciudadanía no es de este mundo, ni de alguna nación o gobierno. Como cristianos no buscamos esa comodidad, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Anhelamos el gobierno de Cristo y vivir en su reino. Esa es la esperanza de un cristiano fiel. No confiar en estos gobiernos pasajeros, no anhelar por reinos pasajeros que vienen y van. No podemos proteger o extender la causa de Cristo por medio del activismo político.
o por medio del activismo social humano. No importa cuán grandes o sinceros sean los esfuerzos, esta no es la manera que Dios quiere que vivamos, porque la nuestra es una batalla espiritual, emprendida contra las ideologías mundanas, contra todos los dogmas dispuestos contra Dios, y logramos la victoria sobre ellos solo con el arma de las Escrituras. El apóstol Pablo dijo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios ha llamado principalmente a la iglesia que traigan pecadores a la salvación, y esto a través del Señor Jesucristo. Aun cuando el apóstol Pablo describe su misión a los no creyentes, la principal tarea, nos dice él, y de todos los cristianos, es alcanzar a los perdidos, para que puedan abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Dios, y reciban el perdón de pecados, y la herencia entre los santificados, como lo vemos en Hechos 26. Pero cuando la iglesia empieza a tener una postura que pone énfasis en el activismo político o en un activismo social humano, siempre se va a desviar de la evangelización, porque empiezan a fomentar oposición hacia la cultura secular, y que conduce invariablemente a la hostilidad de los creyentes, hacia los líderes del gobierno que no son salvos y con los que no están de acuerdo. También genera hostilidad hacia las poblaciones no salvas que habitan en esa cultura, como con los vecinos o los conciudadanos a los que deben amar, y genera también en los corazones hostilidad hacia todo aquel que se opone a esa idea antibíblica de supuestamente un gobierno terrenal. Y si quieres probar eso, háblale a un supuesto creyente que está metido en política sobre este tema y verás cómo te responde, porque el amor va a desaparecer de su vida. Pero todo lo contrario, estamos aquí para orar y compartir el evangelio. Es imposible pensar en que nos convirtamos en enemigos de la misma gente que tratamos de ganar para Cristo, que pueden ser nuestros potenciales hermanos y hermanas en el Señor. Por esa razón debemos enfocar nuestras vidas correctamente, por medio de la predicación fiel y la vida santa, siendo la conciencia de cualquier nación en la que residan, haciendo frente a la cultura, no con el activismo político, no con el activismo social de la sabiduría humana, sino con el poder espiritual de la palabra de Dios. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.